Estimados amigos y seguidores, buenas tardes. Como les comentaba en un video corto acerca de las funciones que hago como asesor jurídico cuando tengo carpetas de investigación, en donde el Ministerio Público prácticamente no quiere investigar, no quiere llegar al esclarecimiento de los hechos y las víctimas pues se quedan en esa incertidumbre. Claramente, pues una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es lo que sucede en la realidad. La justicia debe ser pronta y expedita, en teoría, pero en la práctica muchas veces no sucede eso. Lo digo con conocimiento de causa, en virtud de que me han designado como asesor jurídico en carpetas de investigación ya iniciadas, es decir, que la víctima acudió con un abogado, el abogado le inició, después ya no quisieron promoverlo o ya no le dio el seguimiento que se debe. Aquí traigo una de ataques al honor, traigo otra de violencia familiar y otra carpeta por el delito de despojo. Bueno, en nuestra Constitución política hay un apartado en el artículo 20 constitucional, en su apartado C, y establece que la víctima tendrá derecho a impugnar ante el juez de control omisiones y negligencias durante la investigación, y es ahí precisamente donde podemos ejercitar ese derecho. Esa es la base fundamental. Omisiones y negligencias del Ministerio Público durante la investigación. ¿En qué caso podemos hablar de algunas omisiones? ¿En qué caso podemos hablar de negligencias durante la investigación? Se los voy a decir con estos ejemplos porque yo lo he promovido primero y yendo ante el Ministerio Público, haciendo las peticiones por escrito, inclusive proponiéndole diversos actos de investigación para efecto de llegar al esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, en una carpeta de ataques al honor, la que yo traigo aquí, en diversas ocasiones le pedí al Ministerio Público que girara oficios, que solicitara diversos actos de investigación a la policía investigadora. En algunos casos no lo hizo, fue muy tardado el tiempo en el que me daba respuesta y en algunas ocasiones me decía que no era necesario, que no era pertinente ese tipo de diligencias de actos de investigación. Sin embargo, al yo advertir que eran muy lentos en responder las peticiones que yo le hacía proponiendo actos de investigación o que las hacían, pero las hacían no de una manera profesional, no de una manera objetiva, como no queriendo llegar al esclarecimiento de los hechos. Al final, en una de esas, solicité la audiencia ante el juez de control porque me había determinado un no ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público. Y ahí surge otra figura jurídica a partir del artículo 258 del Código Nacional. No voy a hablar mucho de los artículos o muy técnico porque a veces no comprendemos esa parte, sobre todo porque mi canal va enfocado a personas que tengan problemas legales, que no conocen de tecnicismos, de lenguaje jurídico, de artículos, etcétera. Entonces, lo que la víctima quiere es tener acceso a la justicia, ¿sí? Que se le repare el daño, que el responsable no quede impune y que se llegue al esclarecimiento de los hechos. Para eso, pues ya nos corresponde a nosotros como abogados hacer todas las cuestiones técnicas, jurídicas, legales ante los órganos jurisdiccionales competentes. Les decía yo que le pedí al Ministerio Público realizar cierto acto de investigación. Me tardó en responder, después me decreta un ejercicio de la acción penal, es decir, que no había elementos, que no hay delito que perseguir, que no se configura el tipo penal, que no se configura pues el delito. Me determina, voy ante el juez de control en una audiencia de impugnación para inconformarme con esto que me está diciendo el Ministerio Público. En otras palabras, era decirle al juez, señor juez, no estoy conforme con que el Ministerio Público me decrete un no ejercicio de la acción penal. Primero, porque esta representación jurídica le propuso recabar entrevista a ciertos testigos. Los hizo comparecer, tardados, sí, pero los hizo comparecer porque uno tiene que estar insistiendo. Dos, a la policía cibernética que realizara actos de investigación, los hizo de manera tardada, pero los hizo porque tiene uno que estar insistiendo. En el informe que da la policía cibernética, arroja un número telefónico de la persona de quien se presume que hizo estos ataques al honor a mi cliente. Y en su informe
de hecho aquí lo tengo en su informe, la Policía Cibernética dice, en redes sociales, en Facebook, no se encontraron datos de localización de esta persona, Sin embargo, dentro de la investigación que se hizo, aparece un número telefónico activo, dando el siguiente número telefónico, que pertenece a la compañía tal. Y recuerdo que ese número telefónico que aparecía en ese acto de investigación era coincidente con el número telefónico que la persona investigada señaló cuando acudió al Ministerio Público a la respectiva lectura de derechos. Entonces ahí ya se puede identificar a la persona, porque ella en una entrevista señaló su nombre, su domicilio, su correo electrónico y un número telefónico de contacto. Y curiosamente que ese número telefónico es precisamente el que aparecía en una diligencia de investigación desde donde enviaba mensajes o publicaciones que ponían o atacaban directamente al honor de mi representada y lo exponía a través de WhatsApp y de redes sociales. Pero eso formó parte de una carpeta de investigación diversa. El mismo delito, pero una carpeta de investigación diversa que ya obra dentro de la misma. Entonces me acerqué con el Ministerio Público y le dije, mira, aquí hay una situación, hay esto. El acto de investigación que se realizó por parte de la Policía Cibernética nos arroja un número telefónico que corresponde al mismo número telefónico que señaló la persona investigada en fecha tal, dentro de tal carpeta de investigación, y hay una coincidencia, corresponde al mismo número a la persona. Y me comenta el Ministerio Público, sí, licenciado, yo estoy de acuerdo con usted, pero se lo pasé al Ministerio Público de Litigación, que son los que acuden ante los jueces de control para una audiencia inicial a partir de la formulación de imputación o vinculación a proceso. Y vinculación a proceso, perdón, porque son dos momentos en esa audiencia. Pero me dijo el litigante que con eso no era suficiente y yo me quedo, ¿cómo que no es suficiente? Si se está buscando la identificación, que exista un dato que sea coincidente en señalar que esta es la persona que cometió este delito de ataques al honor. Sí, licenciado, pero el de litigación me dijo que no es suficiente. Ah, caray. Entonces, en una audiencia diversa me llevé a los dos a tutela de derechos por una determinación que habían señalado, al de litigación y al Ministerio Público Investigador. En esa audiencia de tutela de derechos, recuerdo que el litigante estaba señalando que esta investigación no se tendría que llevar a cabo en esta ciudad ante este juez de control, sino que tenía que ser en otro municipio, argumentando el Ministerio Público de Litigación que porque en tal municipio está su centro de trabajo, está su círculo familiar, su círculo social, y ahí es donde tiene la mayor afectación. Y recuerdo que en esa audiencia debatimos y el juez de control le pregunta al Ministerio Público, a ver, Ministerio Público, le voy a preguntar una cosa. ¿La carpeta se inició aquí? Sí. Bueno. ¿En dónde compareció la persona investigada? ¿Aquí o en aquel municipio? Aquí. Ah, entonces si compareció aquí, estaba aquí. Es más, independientemente, este tipo de delitos de ataques al honor por medios cibernéticos, de redes sociales, se puede cometer en cualquier parte del mundo. Una persona puede estar con su teléfono aquí, en China, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en otro estado de la República Mexicana, y hacer las publicaciones con la finalidad de atacar el honor. Cuando la víctima estuvo aquí en esta ciudad, aquí se materializó el delito, se cometió ese delito. La persona víctima señaló el domicilio aquí en esta ciudad, donde podía ser localizada la persona investigada. Y con fecha diversa, la persona investigada, atendiendo el citatorio del Ministerio Público, acudió a sede ministerial y señaló un domicilio en esta ciudad y señaló un número telefónico. Entonces, ¿por qué usted me dice que tiene que ser en otro municipio y no aquí? Nada más para que vean
lo trascendente de ciertas situaciones, de las características de los asuntos. Se dejó sin efectos la determinación del Ministerio Público en aquel entonces. Ahorita voy porque en cierto momento archivaron de manera temporal, argumentando que no hay más elementos. Ahora, con una revisión y con cierta información que me aportaron, pues ya le solicité el desarchivo al Ministerio Público y me dijo que no al lugar. Entonces, me está diciendo que no al lugar, al desarchivo. Ese es mi agravio, porque le estoy proponiendo datos. Ese es mi agravio para acudir al juez de control y solicitar que deje sin efectos esa determinación y que se desarchive para continuar con la investigación y sobre todo con los nuevos datos que se aportaron, pues ya tenemos más elementos para dar continuidad y estar en condiciones de inclusive acudir a una audiencia inicial a partir de la formulación de imputación y vinculación a proceso. Como asesores jurídicos, nosotros como abogados, en este caso su servidor, encontramos ese tipo de dificultades, encontramos ese tipo de obstáculos, inclusive con el Ministerio Público, y no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que buscar alguna u otra forma, una estrategia para dar continuidad, para superar esas barreras que nos pone inclusive el Ministerio Público. A eso es lo que hace referencia la Constitución Política, omisiones y negligencias del Ministerio Público. Está siendo negligente en la investigación cuando de parte de la asesoría jurídica se le está proporcionando información, se le está proporcionando datos, se le está proponiendo actos de investigación y el Ministerio Público no los quiere agotar como debe de ser, no los quiere ejercitar, no quiere desarrollar toda una actividad investigadora. Omiten lo que señala el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es que el Ministerio Público deberá agotar todas, no dice algunas, dice todas las líneas de investigación con la finalidad de llegar al esclarecimiento de los hechos. Todas las líneas de investigación libre de discriminación, de estereotipos, una investigación objetiva, clara, profesional, con el único objetivo de llegar al esclarecimiento de los hechos. Cuando eso no sucede, su servidor como asesor jurídico empieza a generar o a proponerle actos, presentándole escritos, solicitándole ciertos actos de investigación o información, etcétera. Cuando veo que no los atiende o los pasa por alto, ya tengo la base para acudir ante el juez de control por omisiones y negligencias durante la investigación. Tengo otra carpeta de investigación por despojo. Esa carpeta de investigación por el delito de despojo, solo déjenme decirle en qué año empezó esta investigación. En el 2020, fíjense ustedes, desde el 2020 hasta el día de hoy, 2024, octubre del 2024, el Ministerio Público no ha fijado una postura en esa investigación. Cabe señalar que esta carpeta de investigación de despojo no la inició su servidor, lo iniciaron otros abogados. Es un cliente que vino recientemente, solicitó mis servicios. Me dice, ¿qué puedo hacer? Porque pues el Ministerio Público no quiere investigar. ¿Qué hacemos? Le digo, pues necesito que me designes como asesor jurídico para yo pedir copias de esa carpeta de investigación, estudiar la carpeta de investigación, revisar el estatus en el que se encuentra y ver qué actos de investigación ha realizado el Ministerio Público, qué actos no ha realizado. Y esos actos que no ha realizado, yo como tu nuevo asesor jurídico se los voy a proponer por escrito y me tiene que responder. Y aquí pasó algo bien curioso. Revisé la carpeta, le propuse al Ministerio Público actos de investigación, no me los atendía en tiempo y forma, solicité al juez de control audiencia para impugnar esas omisiones y negligencias. ¿Y qué creen que fue mi sorpresa? Que el juez de control me responde, no al lugar. Sin embargo, se le requiere al Ministerio Público para que en el término de 3 días me informe si ya atendió la petición del Ministerio Público. Un juez de control empezaba a emitir autos y acuerdos, no me daba audiencias. 4 veces le solicité tutela de derechos y en ninguna fecha, en ninguna petición me señaló fecha y hora. Todo lo hizo por escrito.
Se le requiere al Ministerio Público para que justifique lo que peticiona el asesor jurídico y que me corra copias de traslado para verificar esa parte. Y yo me quedé así, no puede ser, estamos ante un sistema de oralidad en materia penal. Pero bueno, jueces que tienen sus criterios y que me respondían no al lugar porque no se encuentra dentro de los supuestos del artículo del 258 del Código Nacional. No, es que yo no voy conforme al 258, voy conforme a lo que dice la Constitución en el artículo 20, apartado C. Dice omisiones y negligencias, no dice determinaciones del Ministerio Público, del no ejercicio, del archivo, del sobrecimiento, etcétera. No, voy por omisiones y negligencias. Pero ahora un juez diverso, ahora sí, ya me dio fecha y hora para llevar a cabo esa audiencia de tutela de derechos, control de actos o control judicial, control judicial dentro de la investigación, para impugnar efectivamente omisiones y negligencias. Esos son los temas o barreras que encontramos como asesores jurídicos. En lo particular me he encontrado esto, pero bueno, ya tenemos la fecha. Y les decía que esta carpeta de delito de despojo inició en el 2020. Reviso la carpeta, emitió una orden de investigación en enero. Pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y en 8 meses, esa orden de investigación no se llevó a cabo. Hasta en tanto pude revisar y le dije, oye, tienes una orden de investigación y ¿por qué no se ha materializado? Y después se lo planteé por escrito, se lo hice por escrito. Esas son omisiones y que las víctimas quieren una respuesta, obviamente porque hay intereses, hay una afectación en el patrimonio, en su persona, en su honor, y desde luego hay que darles esa seguridad jurídica. Les comento esto, de todas las audiencias, ya he acudido a muchas audiencias de esta naturaleza por omisiones, negligencias, impugnando determinaciones, y en una resolución de un juez de control empezó a señalar y dijo, pues es que a la víctima se le debe dar esa seguridad jurídica durante la investigación y quien la debe dar es el Ministerio Público. Si el asesor jurídico está teniendo una participación activa, es para que se le dé acceso a la carpeta de investigación, para que proponga actos de investigación como lo está haciendo el abogado, pero el Ministerio Público debe de dar esa seguridad jurídica durante la investigación. Las investigaciones no pueden quedarse abiertas durante tantos años porque está corriendo, dijo el juez de control, están corriendo los términos de la prescripción. Ahora mis peticiones los hago ante el Ministerio Público cuando propongo un acto de investigación, ya con el afán ahora sí, pues hasta de molestarlos, porque pues, de plano no investigan, no todos, hay unos elementos muy buenos y hay otros que realmente no, que incurren en muchas negligencias. Entonces, en mis peticiones les digo, solicito y te propongo como acto de investigación la comparecencia de esta persona, que se gire oficio a la notaría tal para que proporcione información en relación al contrato, en relación al poder de fecha tal, tal, tal. Esto a la brevedad, Ministerio Público, porque es importante darle seguridad jurídica a la víctima. Así, palabras más, palabras menos, es como le señala el Ministerio Público. Y les comento también otra de omisiones y negligencias. Esta fue en un hecho de tránsito. Mi cliente lo acusaron por ese delito, daño en las cosas por hechos de tránsito. Mi cliente obviamente tiene una versión diferente y solicitamos el servicio de un perito privado. Y le pedí al Ministerio Público que me señalara en qué corralón está, ya identificamos el corralón en donde está el vehículo, para que nuestro perito pueda ingresar a inspeccionar el vehículo de la contraparte, de la persona que se dice víctima, y le pedí al perito que nos generara un oficio para que nos dieran acceso a entrar a ese, no era un corralón, era un taller privado, porque ya estaban arreglando el coche. Y el Ministerio Público me responde, no ha lugar a su petición, toda vez que primeramente tiene que venir el perito a ratificar y que me informe en qué sentido, cuál es la experticia que tiene y en qué sentido va a realizar su peritaje de este vehículo tal. ¿Y qué creen que pasó cuando me responde el Ministerio Público de esa forma? Me encabroné y le respondo, a ver, Ministerio Público,
Solicito de manera urgente que me gires un oficio para que me den acceso a entrar a ese taller y inspeccionar el vehículo. Mi perito, lo que tú me estás pidiendo de que, en qué va a versar su experticia, qué experiencia tiene, no te corresponde a ti saber esa parte, porque tú eres un órgano investigador, es un ministerio público investigador y yo te estoy pidiendo el auxilio ministerial. Así que solicito que de manera breve me entregues el oficio para yo llevarlo a ese taller y llevar a mi perito, previo a solicitar tutela de derechos. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público me pida a mí, como defensor, y a mi cliente como investigado, que le expongamos al Ministerio Público en qué va a consistir la pericial? Por favor. Y sí, me enojé y le puse un escrito en ese sentido. Previo a solicitar tutela de derechos, solicito que a la brevedad me gires el oficio, me dejes el oficio a disposición para llevarlo a su destino, para entrar con mi perito. Pensó el Ministerio Público que todavía estamos en un sistema tradicional. No, podemos ejercitar actos de defensa y en una etapa diversa, se lo dije, hay un descubrimiento probatorio. En una etapa diversa te vas a dar cuenta de nuestra pericial. Fíjense nada más ustedes, omisiones, negligencias del Ministerio Público durante la investigación. Esos son detalles, a grosso modo se los comento, son diversas dificultades o barreras que, no sé, a las que nos enfrentamos, ya sea como asesores jurídicos o como defensores privados. Perdón, termino lo del Ministerio Público que quería fuerzas, que en qué va a consistir la pericial. Me entregó el oficio y lo llevamos rápido a ese taller y mi perito hizo la pericial correspondiente. Imagínense ustedes el tiempo que demora en hacer una petición y que la contesten y que te entreguen un oficio. Los tiempos pasan muy rápidos. Por eso muchas investigaciones se detienen y sobre todo las personas víctimas ya no creen en la justicia y con justa razón, porque son procedimientos lentos, engorrosos, fastidiosos, que las víctimas dicen, la mayoría de los casos, no, pues, no, ¿para qué? Mejor ahí la dejamos. Eso es lo que sucede. Pero existen herramientas jurídicas, herramientas que los abogados pueden utilizar. En este caso, estoy exponiendo el tema de las omisiones y negligencias ante el juez de control, que se pueden exponer ante el juez de control. Esas omisiones son de parte del Ministerio Público. Esas negligencias en la investigación son producidas por parte del Ministerio Público por no llevar a cabo una investigación exhaustiva, profesional, con la finalidad de llegar al esclarecimiento de los hechos. Y sí, comprendo perfectamente el sentir de las víctimas, la preocupación cuando van a la fiscalía y pasan horas. Y ahorita te atiendo, espérame tantito. Es desesperante. Pero bueno, lo interesante en este tema es que si tú estás inmerso en una situación, busques a un buen abogado, un buen asesor jurídico que conozca de estas herramientas porque son claves, son fundamental para que las carpetas de investigación puedan avanzar. Tengo otra, en otro video voy a compartir de otros hechos de tránsito donde desde el inicio hicieron una pésima investigación y con la finalidad de desgastar a mi cliente y no pagarle. Y sobre todo cuando hay aseguradoras, busquen la forma de no pagar, no todas, hay algunas que son buenas, hay algunas que no. Lo voy a compartir en otro video, en otro tema. Y es lo que quería comentar acerca de las carpetas de investigaciones. Solicito las tutelas cuando veo ese tipo de errores en la fiscalía, que no quieren recibir testigos, que no quieren girar oficios, que no quieren abocarse a agotando todas las líneas de investigación. Entonces ya me toca ir ante el juez de control. ¿Y qué creen que pasan en las audiencias? Los aperciben, los multan, les llaman la atención. Por ejemplo, en esta de violencia familiar, va a ser la tercera ocasión que voy a acudir a una tutela y el juez ya advirtió y dijo en la segunda audiencia, dijo el juez, Ministerio Público y todos los ministerios públicos que han participado dentro de esta causa penal, si vuelve el asesor jurídico a solicitar una audiencia y que yo vea y que yo escuche que tiene relación con estas dos audiencias anteriores sobre estos temas, ahora sí, los voy a multar, los voy a percibir y le voy a dar vista a sus superiores jerárquicos. Porque en estricto sentido lo debería yo de hacer en este instante, pero no. Vamos a ver que continúe con la investigación.
Pero ¿qué creen? Otra vez volvieron a omitir ciertas cosas en la fiscalía. Pero bueno, ya será cuestión del juez que resuelva en ese instante, que esa audiencia la voy a tener el día de mañana lunes. Vamos a ver. Gracias, señores. Muy buenas tardes. Nos vemos hasta la próxima.